Bienvenidos y bienvenidas al webinar especializado sobre la proyección de gastos personales para el año 2024. Estamos emocionados de tenerlos con nosotros hoy, sábado 10 de febrero del año 2024. Es muy importante que conozcan que el formulario de proyección de gastos personales debe ser presentado por los trabajadores en relación de dependencia a sus empleadores durante el mes de febrero. Y lo deben de presentar los trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos anuales sean superiores a $11,902 o $991,83 de forma mensual. A las personas con ingresos inferiores a los indicados, los invito a que se queden con nosotros y explorar las novedades, cambios y aspectos claves relacionados con este importante documento. La proyección de gastos personales permite dar a conocer a su empleador un rubro importantísimo que es conocido como la rebaja de gastos personales y poder efectuar el cálculo para realizar las retenciones en la fuente por sus ingresos del trabajo en relación de dependencia. Los empleadores deben retener un valor mensual a sus trabajadores, pero para poder determinar dicho valor, deben de sumar todas las remuneraciones que corresponden al trabajador, excepto las remuneraciones exentas, y restar los valores a pagar por concepto del aporte individual al Seguro Social. Ojo, aporte individual indica la ley y el reglamento, no la extensión de cobertura de salud a su cónyuge. También se aplicarán las deducciones por tercera edad o discapacidad previstas en la ley. Una vez que el empleador haya calculado sus ingresos y deducciones por todo el año, va a obtener como resultado lo que se conoce como base imponible y deberá aplicar la tarifa contenida en la tabla del impuesto a la renta de personas naturales que se encuentra en la Ley de Régimen Tributario Interno. Este cálculo va a dar como resultado el impuesto proyectado de cada trabajador. Y justamente aquí es donde va a intervenir el valor que usted, mi estimado amigo y estimada amiga que nos visualiza en este webinar, va a presentar a su empleador para que pueda restar dicha rebaja. Finalmente, en el caso que le haya quedado algún saldo del impuesto proyectado, el empleador lo va a dividir para 11 con la finalidad de determinar la alícuota mensual a retener por el concepto de impuesto a la renta. Este valor lo va a ver reflejado en su rol de pago. Es importante mencionar que si usted presenta la proyección de gastos personales, deberá enviar al Servicio de Rentas Internas el anexo de gastos personales en el mes de febrero del año 2025, a menos que ellos por resolución cambien la fecha de presentación. Es importante recordar que dicho anexo va a reflejar los valores reales que junto con sus documentos tributarios como facturas, roles de pago, las tablas de amortización, entre otros, computará el valor de sus gastos personales realizados durante el año 2024. Ojo, este anexo ya es responsabilidad de cada trabajador. Aquí ya no interviene el patrono. Por esta razón, es inevitable que participe en este webinar para que conozca cuáles son esos ingresos gravables, cuáles son esos ingresos exentos y también a los famosos gastos personales. Aquí va a conocer la base legal y las definiciones que se tienen de acuerdo a la ley y el reglamento tributario. Para el desarrollo de la proyección de gastos personales debemos considerar y conocer cuáles son las normativas que regulan los ingresos gravados y exentos, así como las deducciones sobre las cuales tenemos derecho para rebajar el valor del impuesto a la renta
en relación de dependencia, entre las cuales tenemos la Ley de Régimen Tributario Interno, el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y el formulario de proyección de gastos personales. Así que, sin más preámbulos, comencemos. El rubro de los ingresos se encuentra definido en la Ley de Régimen Tributario Interno en el artículo 8. Aquí nos va a definir cuáles son aquellos ingresos considerados de fuente ecuatoriana. El numeral 1 nos indica los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales. El numeral 1 también define otras actividades económicas, pero le ha cortado para enfocarnos netamente en aquellos ingresos de relación de dependencia. El numeral 10 lo define, indica cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, incluido el incremento patrimonial no justificado. ¿Qué nos quiere decir en nuestro propósito como trabajador? Que si yo recibo un bono en el mes de mi cumpleaños, lo voy a tener que considerar como un ingreso de fuente ecuatoriana. Si yo recibo un bono adicional en Navidad, en el mes de diciembre, lo voy a tener que considerar como un ingreso de fuente ecuatoriana. El numeral 18 indica la compensación económica para el salario digno. En la siguiente lámina vamos a poder identificar cuáles son aquellos ingresos exentos. Continuando en la Ley de Régimen Tributario Interno, en su artículo 9, vamos a encontrar cuáles son aquellos ingresos exentos. Dentro del numeral 7 se define que los ingresos que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por toda clase de prestación que otorga esta entidad, las pensiones patronales jubilares conforme al Código de Trabajo y los que perciban los miembros de la fuerza pública del ISFA y del ISPOL y los pensionistas del Estado. Estos ingresos van a ser considerados exentos. El numeral 11 indica los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las instituciones del Estado, del rancho que perciben los miembros de la fuerza pública, punto y coma, los gastos de viaje, hospedaje y alimentación debidamente soportados con los documentos respectivos que reciban los funcionarios, empleados y trabajadores del sector privado por razones inherentes a su función y cargo de acuerdo a las condiciones establecidas en el reglamento de aplicación del impuesto a la renta. Es decir, aquellos vendedores que reciben un ingreso como gastos de viaje, hospedaje y alimentación van a considerar este rubro como un ingreso exento. Por lo tanto, no va a generar dentro del cálculo de la base imponible que deberá realizar su empleador. El artículo enumerado primero
a continuación del artículo 9, indica la 13ª y 14ª remuneración. El artículo innumerado segundo, que se encuentra posterior al artículo 9, indica las asignaciones o estipendios que, por concepto de becas para el financiamiento de estudios, especialización o capacitación en instituciones de educación superior y entidades gubernamentales nacionales o extranjeras y en organismos internacionales, otorguen el Estado, los empleadores, organismos internacionales, gobiernos de países extranjeros y otros. Si dentro de los beneficios que otorga la entidad, la institución donde usted trabaja, le pagan una carrera universitaria, una carrera tecnológica, siempre y cuando sean instituciones de educación superior, va a ser considerado como un ingreso exento y no va a formar parte del cálculo para obtener la base imponible. Continuando con el artículo enumerado tercero, nos indica que los ingresos obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificación de desahucio e indemnización por despido intempestivo también son considerados exentos, pero en la parte que no exceda lo determinado por el Código de Trabajo. Ahora bien, esto es importante que usted conozca también en el caso de que durante el año cambie de patrono, entonces ellos deberán considerar estos ingresos como exentos para no considerar en la base, en el cálculo de la base imponible, este rubro. Continuamos en el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno revisando las exenciones que tenemos sobre nuestros ingresos de fuente ecuatoriana. Es importante tener en cuenta que el numeral 12 no se estipula en el formulario de proyección de gastos personales. Es decir, no se presenta un rubro en el cual se estipule el monto de esta deducción. Sin embargo, es importante que usted conozca que su empleador deberá considerar este beneficio al momento de calcular la base imponible sobre el cual se va a calcular su impuesto a la renta. ¿Qué nos indica el numeral 12? Están exentos los ingresos percibidos por personas mayores de 65 años de edad en un monto equivalente a una fracción básica gravada con tarifa de impuesto a la renta, según el artículo de esta ley. ¿Y cuánto es ese monto? Se preguntará usted, es de $11.902. ¿Qué más nos indica el numeral 12? Los obtenidos por personas con discapacidad debidamente calificadas por el organismo competente hasta por un monto equivalente al doble de la fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta según el artículo 36. Si para las personas de tercera edad el monto máximo es de $11.902, para las personas con discapacidad será hasta $23.804. Esto ya dependerá de lo que indique el reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades en el porcentaje que le corresponda. Ahora bien, ¿qué más nos indica el numeral 12? Que el sustituto único de la persona con discapacidad debidamente acreditado como tal, de acuerdo a la ley, podrá beneficiarse hasta por el mismo monto señalado en el inciso anterior en la proporción que determine el reglamento, siempre y cuando la persona con discapacidad no ejerza el referido derecho. Las exoneraciones previstas en este numeral no podrán aplicarse simultáneamente. En esos casos se podrá aplicar la exención más beneficiosa para el contribuyente. A continuación, nos trasladamos al reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Vamos a revisar brevemente el artículo 21, referente al gasto de viaje, hospedaje y alimentación, que tiene relación con el numeral 11 del artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno.
¿Qué nos indica el artículo 21 del reglamento? Nos dice que no están sujetos al impuesto a la renta los valores que perciban los funcionarios, empleados y trabajadores de sus empleadores del sector privado con el fin de cubrir gastos de viaje, hospedaje y alimentación para viajes que deban efectuar por razones inherentes a su función o cargo dentro o fuera del país y relacionados con la actividad económica de la empresa que asume el gasto. Tampoco se sujetan al impuesto a la renta los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las instituciones del Estado, ni el rancho que perciben los miembros de la fuerza pública. Estos gastos estarán respaldados por la liquidación que presentará el trabajador, funcionario o empleado, acompañado de los comprobantes de venta, cuando proceda según la legislación ecuatoriana y de los demás países en los que se incurra este tipo de gastos. Sobre gastos de viajes misceláneos, tales como propinas, pasajes por transportación urbana y tasas que no superen el 10% del gasto total de ese viaje, no se requerirá adjuntar la liquidación de los comprobantes de venta. En la siguiente lámina vamos a continuar revisando el artículo 21 que se deberá incluir en dicha liquidación. ¿Qué debe de contener la liquidación de gastos? El artículo 21 nos indica que debe incluir como mínimo la siguiente información: nombre del funcionario, empleado o trabajador que viaja, motivo del viaje, periodo del viaje, concepto de los gastos realizados, número de documento con el que se respalda el gasto, valor del gasto y nombre o razón social y número de identificación tributaria del proveedor nacional o del exterior. En caso de gastos incurridos dentro del país, los comprobantes de venta que los respalden deben cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de comprobante de venta y de retención. Continuamos en el reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Vamos a trasladarnos a otro rubro, el rubro de los gastos personales. ¿Qué nos indica el artículo 34? Nos dice: las personas naturales gozarán de una rebaja del impuesto a la renta causado aplicable antes de imputar créditos tributarios a los que haya lugar de conformidad con la ley. Para el cálculo de la rebaja establecida en la ley, se considerará el valor de la canasta familiar básica vigente al mes de enero del ejercicio fiscal respecto del que se liquide el impuesto. Los gastos personales que se considerarán para el cálculo de la rebaja corresponden a los realizados en el territorio ecuatoriano por concepto de vivienda, salud, vestimenta, turismo, educación, incluyendo en este último rubro los conceptos de arte y cultura. Ahora bien, ¿qué nos indica o cuáles son las definiciones o qué debemos considerar como gastos de vivienda? Se considerarán gastos de vivienda, entre otros, los pagados por conceptos de arriendo, pago de alícuotas de condominio y o expensas comunes de mantenimiento, en los casos de que los bienes no se encuentran sujetos a propiedad horizontal.
¿Qué más nos permite el reglamento? Intereses de préstamos hipotecarios otorgados por instituciones autorizadas, destinadas a la ampliación, remodelación, restauración, adquisición o construcción. En este caso, serán prueba suficiente los certificados conferidos por la institución que otorgó el crédito o el débito respectivo reflejado en los estados de cuenta o libretas de ahorro. Tercero, el impuesto predial, demás contribuciones especiales o de mejora y servicios básicos. Para efectos de la aplicación del presente literal, los gastos serán considerados únicamente respecto de un inmueble usado para la vivienda habitual. Ahora, referente al gasto de salud. Se considerarán gastos de salud los realizados para el bienestar físico y mental, así como aquellos destinados a la prevención, recuperación y rehabilitación, entre otros los pagados por conceptos de, primero, honorarios de médicos, psicólogos, clínicos y profesionales en la salud con título profesional. Segundo, servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios clínicos y farmacias. Tercero, medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis. Cuarto, medicina prepagada y prima de seguro médico en contratos individuales o corporativos. En los casos de que estos valores correspondan a una póliza corporativa y los mismos sean descontados del rol de pago del contribuyente, este documento será válido para sustentar el gasto correspondiente. Quinto, ojo, el deducible no reembolsado de la liquidación de seguro privado y aquellos realizados para cubrir los gastos de salud por enfermedades catastróficas, raras o huérfanas debidamente calificadas e identificadas. C. Gastos de alimentación. Se considerarán los gastos de alimentación entre los pagados por conceptos de compras de alimentos y compra de alimentos en centros de expendio de alimentos preparados. ¿Qué más nos indica el artículo 34? Referente a los gastos de educación, incluidos los gastos en arte y cultura. Nos indica que se consideran como gastos los pagados por conceptos de matrícula y pensión en todos los niveles del sistema educativo inicial, educación general básica, bachillerato y superior, así como la colegiatura, los cursos de actualización, seminarios de formación profesional debidamente aprobados por la autoridad pública en materia de educación. Tratándose de gastos de educación superior, serán deducibles también para el contribuyente los realizados por cualquier dependiente suyo, incluso mayor de edad, que no percibe ingresos y que depende económicamente del contribuyente, para lo cual la Administración Tributaria realizará sus controles correspondientes. También se incluyen los útiles y textos escolares, materiales didácticos utilizados en la educación y libros. También están los servicios de educación especial para personas discapacitadas brindados por centros y por profesionales reconocidos por los órganos competentes. Los servicios prestados por centros de cuidado y o desarrollo infantil, uniformes y se consideran como gastos de arte y cultura exclusivamente los relacionados con pagos por conceptos de formación, instrucción formal y no formal y consumo de bienes o servicios transferidos o prestados por personas naturales o sociedades relacionados con artes vivas y escénicas, artes plásticas, visuales y aplicadas, artes literarias y narrativas, artes cinematográficas y audiovisuales, artes musicales y sonoras y la promoción y difusión de la memoria social y el patrimonio de conformidad con la Ley Orgánica de Cultura. Asimismo, son gastos de arte y cultura la adquisición de artesanías elaborados a mano por artesanos calificados por los organismos competentes.
Referente al rubro de vestimenta, se considerarán gastos de vestimenta los realizados por concepto de cualquier tipo de prenda de vestir. Y finalmente, el rubro de gastos de turismo, se considerarán gastos de turismo nacional los realizados en establecimientos registrados y con licencia única anual de funcionamiento emitida por la autoridad competente. Los gastos personales antes referidos se podrán deducir siempre y cuando no hayan sido objeto de reembolso de cualquier forma. El sujeto pasivo podrá optar, según lo estime conveniente, el o los tipos de gastos personales que se consideren para el cálculo de la rebaja. Para la rebaja del impuesto a la renta por gastos personales para el régimen especial de la provincia de Galápagos, el valor de la canasta familiar básica se deberá multiplicar por el índice de precios al consumidor espacial de Galápagos, que en enero fue publicado por el IPCEG de 1.803. Eso se deberá multiplicar por los 789,57, que es el valor de la canasta básica. Ahora bien, las pensiones alimenticias fijadas en acta de mediación o resolución judicial podrán ser consideradas como gastos personales en cualquiera de los rubros antes mencionados. Efectos de llevar a cabo la rebaja. El contribuyente deberá presentar obligatoriamente el anexo de gastos personales en la forma que establezca mediante resolución el Servicio de Rentas Internas. En los gastos referidos en los literales B, C, D y E de este artículo se encuentran comprendidos los correspondientes a las mascotas a cargo del sujeto pasivo. Se aplicará el cálculo por enfermedades catastróficas, raras o huérfanos cuando estén debidamente certificadas o avaladas por la Autoridad Sanitaria Nacional competente. Para la rebaja del impuesto a la renta causado, los comprobantes de venta en los cuales se respalde el gasto podrán estar a nombre del contribuyente o de sus cargas familiares debidamente registradas. En ningún caso, dos o más contribuyentes podrán considerar a una misma persona como carga familiar para el mismo periodo fiscal. Se considerarán como cargas familiares a los padres, cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos hasta los 21 años o con discapacidad de cualquier edad, siempre que no perciban ingresos gravados y que sean dependientes del sujeto pasivo. Para el registro de padres como cargas familiares se requerirá el consentimiento expreso para ser incluido como carga familiar del contribuyente. Los padres que perciben pensiones jubilares pero que tienen la condición de dependientes del contribuyente y no perciben ingresos gravados podrán ser considerados como cargas familiares. En la siguiente lámina vamos a revisar esta autorización. Ahora también, los hijos sin condición de discapacidad podrán considerarse como cargas familiares hasta el año en que cumplan 21 años de edad, sin perjuicio de las demás condiciones que son previstas en la ley. Ahora bien, una vez que el sujeto pasivo incurra en los gastos por una carga familiar, podrá considerar la carga como tal para todo el ejercicio fiscal a efectos de establecer el límite en la rebaja del impuesto, a excepción de cargas familiares que durante el ejercicio fiscal mantengan ingresos gravados. Se entenderá que las cargas familiares son dependientes del sujeto pasivo cuando éste cubra prácticamente la totalidad de sus gastos personales dentro del ejercicio fiscal respectivo.
Ahora bien, regresamos a la Ley de Régimen Tributario Interno. Vamos a revisar el capítulo cuarto, depuración de los ingresos. Artículo enumerado seguido del artículo 10. Las personas naturales gozarán de una rebaja de un impuesto a la renta causado por sus gastos personales, aplicable antes de imputar créditos tributarios a los que haya lugar de conformidad con la ley. Para establecer el monto máximo de la rebaja señalada en el inciso anterior, se deberán observar las siguientes reglas. A. Para el caso de personas naturales sin cargas familiares, el monto de la rebaja por gastos personales será equivalente al 18% del menor valor entre los gastos personales declarados en el respectivo ejercicio fiscal y el valor de la canasta familiar básica multiplicada por 7. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos buscar en la página web del INEC el boletín del Índice de Precios del Consumidor, IPC, del mes de enero y verificar el monto de la canasta básica familiar. Para el ejercicio 2024, el valor de la canasta familiar básica es de $789.57. Entonces, tenemos el primer rango. Vamos a multiplicar hasta 7 canastas básicas para obtener como resultado el valor máximo que vamos a poder deducir, que es de $5.526.99. Y la rebaja máxima que vamos a obtener es de $994.86. Ahora bien, no significa que este sea el valor que vamos a poner en nuestro formulario de proyección de gastos personales, porque nosotros tenemos que realizarlo conforme a nuestra realidad. Es decir, que si dentro del año nosotros estimamos un valor de $5.000, este valor lo vamos a multiplicar por el 18% y nos va a dar como resultado $900, que será el valor de nuestra rebaja. Tenga muy en cuenta de que todo lo que usted aquí estipule va a tener que presentar al siguiente año el anexo de gastos personales. Y si no cumple con su proyección, con lo estimado, va a tener que pagar más impuesto a la renta, de ser el caso, según ya la propia liquidación que realice cada contribuyente. El artículo B, que nos indica: para el caso de personas naturales con cargas familiares, el monto de rebaja por gastos personales será equivalente al 18% del menor valor entre los gastos personales declarados en el respectivo ejercicio fiscal y el valor de la canasta familiar básica multiplicada por la cantidad de canasta que le corresponda según el número de cargas familiares conforme la siguiente tabla. Entonces, si usted tiene una carga familiar, el monto máximo de la rebaja será de $1.279.10. Si tiene dos cargas, el monto máximo será de $1.563.35. Si tiene tres cargas, el monto máximo será de $1.989.72. Si tiene 4 cargas, el monto máximo de la rebaja será de $2.416.8. Si tiene 5 o más, el monto máximo será de $2.842.45. Finalmente, el literal C nos indica que para las personas naturales con o a cargo de personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, el monto de la rebaja por gastos personales será equivalente al 18% del menor valor entre los gastos personales declarados en el respectivo ejercicio fiscal y el valor de la canasta familiar básica multiplicado por 100. Es decir, el valor máximo deducible será de $14.212.26. Luego de recorrer un largo camino, de revisar cuáles son mis ingresos gravables, cuáles son mis ingresos exentos,
deducciones adicionales, conocer de las otras deducciones. Recordemos que nuestro empleador va a determinar nuestra base imponible. Una vez que obtiene la base imponible, nos ubicamos en el artículo 34 de la Ley de Régimen Tributario Interno. En esta tabla vamos a encontrar los rangos de nuestra ganancia como trabajador en relación de dependencia y que estipula dos clases de impuestos. Uno fijo que se encuentra en la columna impuesto a la fracción básica y otro variable que se encuentra en la columna impuesto a la fracción excedente. Muy bien, entonces vamos a poner como ejemplo una base imponible de $12,000. Una vez que tenemos nuestro valor, nos vamos a ubicar en el rango que se encuentre los $12,000, que sería entre los $11,902 y los $15,159. Ahora bien, vamos a conocer con esta tabla nuestro impuesto fijo, que se encuentra en la columna impuesto a fracción básica, que sería el valor de $0. Ahora, vamos a calcular nuestro impuesto a la fracción excedente, que sería $12,000 menos los $11,902, que me da como resultado los $98, sobre los cuales voy a multiplicar por el 5%. Me va a dar como resultado $4.90. Si usted no presentó la proyección de gastos personales, entonces su empleador va a dividirlo para 11, que le va a dar un resultado aproximado de 45 centavos y se lo va a descontar en su rol de pago. Pero si usted se instruye en nuestro webinar, entonces va a considerar que tiene una deducción máxima, una rebaja máxima de $994.86. Recordemos que esto ya dependerá de sus gastos personales, que pueden ser menos, pueden ser lo necesario para alcanzar una rebaja de $4.90. Ahora bien, vamos a poner otro ejemplo con una base imponible de $16,000. En este caso, nos vamos a ubicar en el rango entre 15,159 y 19,682. Entonces, ¿qué obtenemos como primer resultado? Un impuesto fijo de $163. Y procedemos a calcular nuestro impuesto variable. ¿Cómo lo calculamos? Los $16,000 menos los 15,159. Esto nos va a dar como resultado $841. A los $841 vamos a multiplicar por la tarifa de nuestro impuesto a la fracción excedente, que es el 10%. Entonces, 841 por el 10% nos va a dar $84.10. Este resultado lo voy a tener que sumar con mi impuesto fijo, que son $163, que nos va a dar un gran total de $247.10. Asimismo, si usted no presentó la proyección de gastos personales y no obtuvo el beneficio de la rebaja, su empleador lo va a dividir para 11 y le va a descontar $22.46 de febrero a diciembre. Pero si usted logró presentar su proyección y es una persona sin cargas, va a recordar que el monto máximo de su rebaja va a ser de $994.86. Ojo, recordemos nuevamente, es bien importante que recuerde que este es monto máximo y que va a tener que presentar su anexo de gastos personales al año siguiente. Entonces, no se llene tampoco de muchos papeles y el valor de la rebaja que necesita es inferior, porque después no va a saber de dónde sacar esos valores. Esos
comprobante de soporte. Va a tener que reliquidar el impuesto y en el peor de los casos va a tener que pagar los $247.10 si no logró con documentación soporte presentar el anexo de gastos personales. En este punto culminante de nuestro webinar sobre la proyección de gastos personales, quiero agradecer sinceramente a cada uno de ustedes por su participación activa y compromiso durante esta sesión informativa.
Hoy hemos explorado las complejidades y detalles fundamentales de la proyección de gastos personales, respaldándonos en las sólidas bases legales como la Ley de Régimen Tributario Interno, el reglamento correspondiente y el formulario para la proyección de gastos personales. Estas normativas no solo son fundamentales para cumplir con las obligaciones tributarias, sino que también actúan como brújulas que nos guían en el desarrollo y presentación efectiva de la proyección de nuestros gastos personales. Hemos explorado las definiciones de ingresos, las exoneraciones detalladas, así como las deducciones y rebajas que debemos considerar con precisión al aplicar la ley correspondiente. Este conocimiento no solo es crucial para el cumplimiento normativo, sino que también sienta las bases para una gestión eficiente y responsable de las relaciones laborales. Recuerden que en caso de alguna actualización en sus ingresos o gastos personales, deberán presentar una actualización en el mes de junio o septiembre. A medida que concluimos este webinar, les extendemos una invitación a repasar nuevamente en nuestro canal de YouTube, dar like si les gustó el video y a compartir con sus familiares y amigos y colegas. Recuerden que el conocimiento es una herramienta poderosa y hoy hemos fortalecido nuestras capacidades para enfrentar los desafíos del entorno tributario. Estamos aquí para apoyarlos en cualquier pregunta adicional y proporcionar la asesoría necesaria en su camino hacia la excelencia tributaria. En el caso de que tengas dudas respecto al valor que su empleador le va a retener, no dude en solicitar nuestros servicios de consultoría en materia tributaria y separar una consulta con nuestros especialistas tributarios. Agradezco nuevamente su participación activa y compromiso. Que tengan un exitoso y productivo día.